Hola, bienvenidos una vez más a este compartir bíblico que tenemos cada domingo, cada semana. Estamos compartiendo un tema que para nosotros es bastante importante y esperamos que también lo sea para todos ustedes. Una vida libre de preocupaciones. ¿Es posible vivir una vida libre de preocupaciones? ¿Por qué? Porque nosotros, los discípulos de Jesucristo, contamos con Él para que Él nos dé descanso, nos dé reposo, nos dé tranquilidad. La porción bíblica base que estamos usando se encuentra en la carta de los Filipenses, a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6, donde dice: no se inquieten por nada. Aparte de otras cosas que dice allí, pero estamos todavía, este es ya el cuarto domingo y estamos todavía abordando esto. ¿Por qué podemos no obedecer esto? ¿Por qué podemos obedecer esto? No inquietarnos por nada. Porque claro, esto es un mandamiento que nos está dando el Señor Jesucristo a través de Pablo, y como tal lo tenemos que asumir. Un mandamiento, una orden. No se inquieten por nada. No se afanen por nada. No se preocupen por nada. En la palabra del Señor encontramos infinidad de razones por las cuales nuestro Dios Todopoderoso nos da esta orden. Pero una de las razones que quiero abordar es que podemos obedecer esta palabra porque nuestro Señor ha declarado en su palabra que Él es nuestro pastor. Nuestro pastor. El Salmo 23 es un salmo inspirado, que lo escribió David, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, donde Él declara esta verdad: el Señor es mi pastor, nada me falta. Otra versión dice: nada me faltará. Otra versión dice: no tengo necesidad de nada. Es importante que los discípulos de Jesucristo asumamos esta identidad. Fíjense que el salmista está declarando enfáticamente que el Señor Jesús es su pastor. Y esta palabra nos la podemos apropiar todos los seguidores de Jesucristo. El Señor es mi pastor, que se convierta en algo personal. Nada me falta. Una seguridad total de que Él, teniendo al Señor Jesús como nuestro pastor, con toda seguridad Él nos proveerá de todo, absolutamente de todo lo que necesitamos. Estamos viviendo en tiempos de profunda preocupación, de profunda ansiedad. Pues todo este asunto de la pandemia, pues nos sobresaltan preocupaciones de que pues no podemos salir de casa, o de que nos podemos contagiar, o de que ya estamos contagiados y la estamos pasando muy mal, o de que estamos confinados en casa y también la estamos pasando muy mal, de que se nos están agolpando por la misma situación presentada financieramente, situaciones financieras, deudas que se están acumulando, y eso está trayendo una terrible ansiedad a nuestras vidas, que se está convirtiendo en angustia y para algunos otros inclusive en depresión. Pero aquí encontramos esta palabra que nos debe proyectar o nos debe proveer de descanso. Dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. Ahora, en el resto del Salmo, que es el Salmo 23, el salmista declara unas cuantas características de el por qué él declara esta verdad, de que el Señor es su pastor y de que nada le falta. El versículo 2 dice lo siguiente: en campos de verdes pastos
me hace descansar. Qué importante es que a pesar de toda esta problemática que podamos estar viviendo, bien sea en el área financiera, económica, donde pues no tenemos tal vez todos los recursos económicos que quisiéramos, no tenemos para sufragar o para proveer totalmente nuestras necesidades de alimentación, de ropa, de calzado, el pago del alquiler, el pago de los demás compromisos que tenemos. Todas esas cosas se agolpan de una manera terrible y nos invaden a nuestra mente, y por supuesto eso produce allí toda una actividad mental que genera una serie de sentimientos que nos van poco a poco metiendo en una vorágine y en un vértigo de angustia, de desesperación, de afán. Y por supuesto perdemos la paz mental, perdemos la paz del corazón, y esto nos produce una grande y terrible confusión también. Pero en medio de toda esta situación, el Señor nos da una palabra que en lugares de delicados pastos Él nos hace descansar. Recordemos esto, está hablando David aquí como si Él fuera una oveja, porque Él está identificando a nuestro Señor Jesús como su pastor. Significa que estas características que vemos acá las debemos de asumir o las debemos de ver como si nosotros fuéramos una oveja, porque el pastor, ¿qué hace? Pues pastorear ovejas. Y Él dice acá que este pastor, que es el Señor, lo hace descansar. ¿Y cuánto necesitamos en este tiempo el descanso en nuestra alma? El descanso en nuestra mente de todos esos pensamientos moviéndose vertiginosamente allí en nuestra mente, trayendo y generando en nuestros corazones temor, miedo, desesperanza inclusive, y no solamente las necesidades económicas, sino posiblemente hayamos perdido la salud de nuestro cuerpo, cosa que también genera una grande y terrible angustia y afán y ansiedad, o tal vez hayamos perdido un ser querido, que también por supuesto trae un profundo dolor y una tremenda depresión y todas esas cosas. Y aquí el Señor nos está diciendo que Él es quien nos puede hacer descansar. Descansar de toda esa preocupación por las necesidades económicas, descansar por todo ese afán o esa angustia o ese dolor que hemos estado experimentando por la pérdida de un ser querido o por alguna situación que esté agobiando nuestras vidas. El Señor, podemos encontrar descanso en el Señor, porque Él es alguien real. Dios para los discípulos de Jesucristo no es simplemente una idea allí, y en base a esa idea autosugestionarse. No, Jesucristo es alguien real, aleluya. Es Dios, como dice su palabra, cuando Él no estimó el ser Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de su gloria, se despojó de toda su majestad. Nadie lo podía despojar, Él se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Aleluya. Qué bueno y maravilloso, qué cosa tan misteriosa inclusive, pero tan gloriosa a la vez, el hecho de que nuestro Dios nos haya amado de tal manera que no se aferró a su estatus, a su condición divina, sino que se despojó de su gloria y tomó forma de siervo, forma de hombre, se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses en el capítulo 2, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por ese glorioso sacrificio, que es un sacrificio, es cierto, pero es una obra victoriosa,
La palabra del Señor dice que Jesucristo allí en la cruz venció a los principados y a las potestades malignas. Venció a todo el infierno, aleluya. Y por eso nosotros en su presencia, teniéndolo a Él como nuestro pastor, podemos descansar. Podemos ser libres de las preocupaciones, del afán, de la angustia, de la desesperación. No es simplemente un negar las necesidades que tenemos. No es un declarar de que no tengo necesidad económica, o si estoy enfermo, no estoy enfermo, estoy sano, o si sea cual sea la necesidad que tengamos, de negar la realidad, no. Sino de apropiarnos de esta otra realidad, de que el Señor es nuestro pastor y que Él nos hace descansar. Sigue diciendo allí en el versículo 2, el salmista, me lleva a arroyos de aguas tranquilas. Tranquilidad. Qué importante que podamos asumir esta palabra. Entender, aleluya, que el Señor Jesucristo es nuestro pastor y Él provee tranquilidad para nuestra alma, sosiego para nuestra mente, quietud en todos esos pensamientos que se agitan y se agolpan. Escuchemos también la voz de nuestro Señor diciéndonos que Él es nuestro pastor, que Jesús es nuestro pastor y que nada nos falta, de que Él nos hace descansar siendo nosotros sus ovejas, de que Él nos provee tranquilidad. Y dice arroyos de tranquilas aguas, donde el pastor allá en los tiempos de David llevaba a las ovejas a un lugar donde podían calmar la sed, porque ese rebaño de ovejas iba por muchos lugares caminando y caminando para llevarlos a comer pastos aquí, y cuando se acababa en este lugar tenía que llevarlos a otro lugar, y las ovejas llegaba un momento en que tenían sed, y esa sed que experimenta también nuestra alma es una sed de Dios. Es una sed de la presencia de Dios, aleluya. Como ya les estaba diciendo, para nosotros, aleluya, Jesucristo no es una idea, no es simplemente un personaje histórico o un personaje literario o un personaje de la mitología. Para nosotros Jesucristo hay demostración muchísima de que es un personaje real, pero más que un personaje histórico, es nuestro Dios, aleluya. Hemos tenido un encuentro personal con Él, es real para nuestra vida, podemos disfrutar de su presencia. Y el salmista también declara en uno de sus salmos, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Qué importante que podamos experimentar la presencia de nuestro Señor Jesucristo, experimentar esa gloriosa presencia que trae a nuestros corazones paz, que trae a nuestros corazones sosiego, tranquilidad, quietud. Alabado sea el nombre de Jesús. Y sigue diciendo el salmista en el versículo 3, me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Qué importante esta palabra, donde el salmista está declarando que su pastor, nuestro pastor, el Señor Jesucristo, le infunde nuevas fuerzas. ¿Por qué? Porque nos cansamos. Pero allí, en medio de nuestro cansancio, el Señor, nuestro pastor, el Señor Jesús, nos infunde, nos llena, nos inspira de nueva fuerza para seguir adelante, para seguir en el camino correcto, aleluya, para glorificar su nombre, para hacer su voluntad, que es agradable, santa y perfecta, que es buena. La voluntad de Dios es buena, aleluya. Su palabra lo declara. Y lo que Dios quiere es eso, que hagamos su voluntad y que lo hagamos de manera voluntaria, no obligado. Dios no quiere ovejas que lo sigan obligatoriamente, que ya no sería una oveja, porque como ya vamos a ver a continuación, una de las características de la oveja es que la oveja sigue al pastor. No es como los demás ganados, como
las reses que hay que arrearlas. Va el arriero detrás y las va arreando para que puedan caminar. La oveja no es así. La oveja ve el pastor y lo sigue. Eso es lo que debemos hacer. Y para seguir al pastor hay que mirarlo. Hay que tener los ojos puestos en él, aleluya. Y el escritor del libro de los Hebreos nos lo dice de una manera muy enfática. Él dice, puestos los ojos en Jesús. Pongamos nuestros ojos en Jesús. Quitemos la mirada de tanta problemática, de tanta situación adversa. Por supuesto que tenemos que atender todas esas necesidades de manera responsable, pero que le demos lugar a que nuestra mirada de confianza, de certeza, de seguridad, nuestra fe esté puesta en Jesús. Que termina diciendo allí el libro de los Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Glorificamos al Señor porque el Señor Jesús es nuestro pastor. Y en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, el Señor declara una palabra muy maravillosa. Él dice en el versículo 11 y en el versículo 15, en el versículo 11 y en el versículo 14, yo soy el buen pastor. Lo está declarando Jesucristo mismo. Yo soy el buen pastor, aleluya. No es cualquier pastor, Él es el buen pastor. Y allí dice por qué Él es el buen pastor. En el versículo 11 completa diciendo, el buen pastor da su vida por las ovejas. Y en el complemento del versículo 15 declara, y yo pongo mi vida por las ovejas. Él es el buen pastor por eso, porque Él puso su vida en propiciación por nosotros, sus ovejas, por todo aquel que le quiera recibir, por todo aquel que quiera recibir ese regalo precioso de la vida eterna, ese regalo precioso del perdón de sus pecados. Mire, muchísimas preocupaciones puede tener el ser humano, pero Jesucristo le ha libertado de la mayor preocupación de todas, que es su destino eterno. El Señor Jesús, con su sacrificio, con poner su vida por sus ovejas, nos ha libertado de la mayor de todas las preocupaciones, el no saber a dónde nos dirigimos. Y es que sin Jesucristo, la Biblia dice que estamos condenados. Estamos condenados porque hemos pecado contra Dios y hemos sido destituidos de su gloria. Pero el Señor Jesucristo declara una palabra maravillosa y gloriosa. Él es el buen pastor. Y como buen pastor su vida da por las ovejas. Él pone su vida por las ovejas y lo hizo. Él entregó su vida. Y allí en el capítulo 10 dice que nadie le arrebata su vida. Él la puso voluntariamente. Nadie se la quitó. Él la entregó. La entregó para que tú y yo y todos, aleluya, que quieran recibirlo como Señor y Salvador, podamos vivir esa vida que declara el salmista. Una vida de descanso. Una vida teniendo a Jesucristo como pastor, donde nada nos falte. Una vida de tranquilidad, una vida donde Él nos infunde nueva fuerza, donde podemos disfrutar de su presencia, podemos disfrutar de su amor, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Y otra de los elementos que el Señor Jesús menciona es que las ovejas oyen su voz. Así que nosotros como ovejas de Jesucristo necesitamos prestar atención a la voz de Jesús. Sabe, en el mundo hay muchas voces. Las voces de los noticieros, las voces de los políticos, las voces de los gobernantes, las voces de nuestros seres amados, las voces de Satanás y el maligno. Pero el Señor quiere que nosotros como ovejas le prestemos atención solamente a su voz, que oigamos su voz. Y qué importante es esto, aleluya, para los discípulos de Cristo.
Necesitamos depender en este sentido del Espíritu Santo de Dios, que nos ayude a discernir la voz de Dios en todo esto, la voz de nuestro buen pastor. Porque podemos, aleluya, no inquietarnos por nada, podemos no preocuparnos por nada, no afanarnos por nada, porque el Señor Jesucristo es nuestro pastor. Pidámosle a Él, aleluya, que manifieste continuamente su presencia en nuestras vidas, que podamos experimentar ese descanso que experimentó David, esa tranquilidad que experimentó, esas nuevas fuerzas que experimentó también Él como oveja, aleluya, del Señor. Dios quiere que experimentemos esto. Las ovejas oyen la voz de Jesucristo y lo siguen. Él quiere que oigamos su voz porque Él quiere que le sigamos. Sigamos al Señor Jesús. No simplemente oigamos su voz por oírla. Oigamos su voz para obedecerla. Oigamos su voz para dejar que Él nos dirija, para dejar que Él nos guíe, aleluya, en esta vida terrenal que está tan llena de sinsabores. El mismo Señor Jesús lo dijo: en el mundo van a tener aflicción, vamos a tener aflicción en el mundo, pero Él también dijo: confíen, yo he vencido el mundo. Y en otro pasaje el salmista también declara: muchas son las aflicciones del justo, muchas, pero de todas ellas lo librará el Señor. No sé qué es lo que agobia tu corazón, lo que trae afán a tu vida, lo que trae preocupación a tu mente, pero sea lo que sea, sean los elementos económicos, sea la pérdida de la salud, sea una enfermedad, sea la pérdida de un ser amado, sea cual sea el que te hayan abandonado o que te hayan traicionado, sea cual sea tu necesidad, el Señor Jesús quiere ser tu pastor. Y el Señor Jesús quiere que esa relación sea una relación real, genuina, verdadera, que se sostenga en el tiempo. Él quiere hacerlo hoy, aleluya. El ayer ya pasó, el mañana no tenemos seguridad de que va a llegar. Convierte a Jesucristo en tu pastor hoy, aleluya. Él hará descansar tu alma. Él dijo: todos los que están trabajados, cargados, agobiados, vengan a mí que yo los voy a hacer descansar. Ven a Jesús, recíbele, aleluya, en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Sé tú una oveja para Jesús. Déjalo que Él te guíe, que Él te haga descansar. Él quiere quitar de tu conciencia toda esa carga pesada que llevas, y que realmente puedas descansar y experimentar la gloria y lo maravilloso que se experimenta estando en su preciosa y gloriosa presencia. Que Dios te siga bendiciendo. Lo dejamos hasta aquí y recuerden, podemos no preocuparnos por nada, podemos no afanarnos, no angustiarnos, no desesperarnos por nada, porque el Señor Jesucristo es nuestro pastor, y como nuestro buen pastor, Él ha puesto su vida por nosotros y nos ha traído libertad, libertad del pecado, libertad de la maldad, libertad de todo agobio, de toda desesperación, de toda angustia, toda necesidad. Haya suministro, haya provisión en la persona de Jesucristo. Si tú quieres recibir a ese pastor, al buen pastor que ha puesto su vida por ti, si quieres, puedes hacerlo. Si me permites, puedo guiarte en una corta palabra, en una corta plegaria, donde tú le expreses a Jesucristo ese deseo de la siguiente manera: Señor Jesús, te doy gracias porque tú has puesto tu vida por mí. Te doy gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Yo recibo ese sacrificio, el perdón que ofrece Dios
por el derramamiento de tu preciosa sangre. Yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Yo recibo de ti el regalo de la vida eterna. Te doy gracias por todo esto y quiero de hoy en adelante ser tu oveja, ser una oveja que oiga tu voz y te siga en todo momento de mi vida, desde hoy y para siempre. Amén. Si has hecho esta oración, te felicito. Te felicito porque desde hoy te has convertido en un miembro más de la familia de Dios. Todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, pertenecemos a la familia de Dios. La Biblia dice que los que recibimos a Jesús hemos nacido de nuevo, hemos nacido de Dios. Así que bienvenido a la familia de Dios y que Dios prospere tu vida y te haga crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones. Amén.